El anuncio fue este fin de semana, estaba allí en Caracas el ministro de Minas de nuestro país, el ministro Andrés Camacho. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días para ti, Néstor, y para todos los oyentes. Ministro, ¿cómo va a ser la sociedad PDVSA con Ecopetrol? Bueno, yo sé que ese es el anuncio, el titular, pero digamos que esto está sujeto a toda una revisión técnica, a las posibilidades concretas de negocios que se puedan tener, y así como Ecopetrol tiene asociaciones, negocios con Petrobras, Shell, Oxy, con otros, pues dependerá de las oportunidades y los negocios que se puedan desarrollar. Eso es lo que está por revisarse y pues el presidente de Ecopetrol tendrá que hacer esa tarea. Sí, ministro, pero el presidente lo da como un hecho, el presidente habla de unos campos que están cerca a la frontera para importar petróleo. ¿Ustedes ya saben cuáles son los campos? ¿Qué tipo de asociación va a haber? Sí, lo que nosotros revisamos es la posibilidad de algunos campos a pocos kilómetros de nuestra frontera que pueden ser atractivos, pero que técnicamente habrá que revisar las posibilidades reales de hacer esas inversiones, de las cifras que nos puedan arrojar, de los yacimientos, qué características tienen, y todo eso pues hace parte de la revisión de Ecopetrol, pero esto está en el marco de una alianza mayor que hemos discutido y que fue el propósito central de la visita, que es pues una cooperación energética en el marco de la transición energética que estamos desarrollando en el país y que implicaría pues toda la confiabilidad de los sistemas que en nuestro caso pues se requiere para el periodo de transición energética que estamos desarrollando. Ese es el marco en el cual se da la conversación. Sí, ministro, el presidente Petro, haciendo este anuncio el fin de semana, habló de energías limpias desde Venezuela. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué en Colombia esos mismos recursos, petróleo y gas, son energías sucias y en Venezuela son energías limpias? No, porque estamos hablando precisamente de energías renovables. Nosotros estamos desarrollando un gran potencial de energía renovable en La Guajira y tenemos justamente 3 líneas de interconexión con Venezuela, una por La Guajira, entre la subestación Cuestecitas y Cuatricentenario. Tenemos otra línea de transmisión por el norte de Santander, entre la subestación San Mateo y Corozo, y tenemos otra subestación por Bichada, entre Puerto Carreño y Puerto Páez. Esas son oportunidades porque el propósito de la transición energética que tenemos es convertirnos en un hub de energía, producir energía, incluso ofrecer servicios de transmisión de energía limpia para el continente. Ese es el propósito central, y en ese marco nosotros podemos necesitar gas mientras nuestras reservas se desarrollan, específicamente las offshore, y es parte de lo que en ingeniería se llama confiabilidad. Nosotros necesitamos la seguridad de proveer las fuentes de energéticos necesarias en el periodo de la transición. Sí. Todo eso tendrá que analizarse desde el punto de vista técnico, jurídico, desde la ingeniería, para ver todas las oportunidades que tenemos, pero lo indudable es que la cooperación puede ser un gana-gana. Pero ministro, discúlpeme, no le entendí. ¿Nosotros vamos a importar gas y petróleo desde Venezuela? No, lo que estamos explorando es la posibilidad incluso de que Ecopetrol explore directamente gas y hidrocarburos en Venezuela, o pues lo que ya teníamos como infraestructura de tiempo atrás es robustecer y revitalizar el gasoducto que teníamos con Venezuela, así como las líneas de transmisión. Por eso, que tenemos también interconexión. Pero ministro, si Ecopetrol explora gas y petróleo en Venezuela, tendría que traerlo a Colombia, es decir, usted me da la razón, a importar gas y petróleo venezolano. Si existen las posibilidades técnicas, claro que lo vamos a hacer. El tema es que hoy estamos importando gas a $15 GBTU. Y si tenemos posibilidades de un precio más competitivo, pues por supuesto que en el marco de ese negocio y de los precios que necesitamos también estabilizar, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica, para nuestras plantas térmicas, por supuesto que es una posibilidad. Ministro, no me respondió la pregunta, discúlpeme. ¿Por qué el gas y el petróleo producido en Venezuela les parece limpio y el gas producido en Colombia no lo es? No, el gas y el petróleo es igual en todas partes. Aquí de lo que hablamos es de un negocio. Ustedes conocen que nosotros tenemos fundamentalmente crudo pesado y tenemos también unas características geológicas muy distintas a las que tiene Venezuela, uno de los países con mayores reservas del mundo. Los costos de producción nuestros son diferentes a los costos de producción allí, y eso es parte de lo que hay que analizar, dónde las inversiones pueden ser más satisfactorias o no. Sí. Ministro, ¿cómo es la teoría que el presidente dice pasando por Cali hacia Asia? La seguridad energética de los dos países, resguardando de cualquier tipo de agudización de la crisis climática. ¿Esto qué quiere decir?
El presidente lo planteaba en varios escenarios. Nuestra costa pacífica, si uno revisa el desarrollo de las costas pacíficas de diferentes países, se encontrará que es de las más pobres. Y parte del objetivo que tenemos desde este gobierno es poder llevar mayor progreso, desarrollo, infraestructura al Pacífico. Y allí tenemos posibilidades de exportación de energéticos, de agricultura, de poder desarrollar también ese puerto en el Pacífico de cara a las relaciones que estamos desarrollando también con Asia. Entonces es parte de todo el plan y de las proyecciones que tenemos para el desarrollo económico del país. Sí, ministro, Colombia mientras tanto va a buscar, a explorar petróleo y gas en nuestro país o en qué queda el plan de exploración y explotación en Colombia. Nosotros seguimos explotando. De hecho, en el reciente informe de Ecopetrol ustedes encontrarán que subimos la cantidad de producción de petróleo y estamos desarrollando también todos los pozos que podamos en nuestro país. De hecho, tenemos ya a punto de salir la resolución. Esos son los contratos viejos, ministro, ¿no? Sí, tenemos unos que están enredados, que estamos intentando sacar adelante, pero también algunos pozos que no se habían podido usar porque no tenían tubería disponible para la comercialización. Ahí especialmente están el gasoducto que necesitamos o la tubería que necesitamos para el Piedemonte, donde tenemos pues un recurso importante que esperamos sacar. Es decir, ministro, no hay allí ningún cambio. Colombia mantiene la idea de no firmar nuevos contratos de exploración, ¿cierto? Vamos a sacar el jugo a lo que tenemos, a volverlo con mayor eficiencia la exploración, la explotación de lo que tenemos y buscar, de acuerdo a los indicadores económicos, la revisión técnica, que otras fuentes pueden servirnos para el periodo de transición energética que nos hemos propuesto. Ministro, ¿cuál es el sentido de no firmar nuevos contratos en Colombia y sí firmar nuevos contratos en Venezuela? Pues primero, todavía estamos en ese proceso de exploración. Nosotros en Colombia lo que tenemos son pozos que ya han sido muchas veces explorados. Si ustedes revisan las áreas, esa es la diferencia que tenemos entre los dos países. Nuestro país no es un país con grandes cantidades de petróleo y, como te lo decía hace un momento, los costos de producción son mayores. Tenemos al lado un vecino que tiene muchas cantidades de petróleo y que los costos de producción pueden ser más interesantes que los nuestros. Podemos cooperar, nosotros entregar energía limpia y cooperar mientras necesitemos usar algo de gas del que necesitamos. Pero es decir, en Colombia la razón es estrictamente climática, es por razones ambientales. Si le entiendo bien, ¿cierto? No, en Colombia son razones económicas, porque muchas de las exploraciones y la explotación que hacemos, debido a las características geológicas de nuestro país, hacen que nuestros costos de producción sean mayores. De hecho, nuestro crudo es pesado, que tiene unos costos distintos en el mercado internacional. Desde el punto de vista estrictamente económico, lo mejor no es abastecernos, ser sostenibles nosotros, ministro, no depender de otros países. Por supuesto, de eso se trata la transición energética, soberanía energética, y justamente por eso continuamos el proceso de explotación de nuestros recursos para abastecernos. ¿Y cómo es soberanía energética, ministro, depender de Venezuela? No hay dependencia de Venezuela, desarrollamos nuestros potenciales hidrocarburíferos y buscamos otras oportunidades tal como se hacen hoy con Petrobras, con Shell, con Oxy en Estados Unidos. Son inversiones que el país está en todas las condiciones de desarrollar. Pero, ministro, frente a esa situación, ¿qué responsabilidad le cabría al gobierno colombiano o cómo pretende adelantar una eventual negociación, un acuerdo con PDVSA si está en la lista Clinton? Si está en la lista OFAC como una de las empresas sancionadas por el gobierno estadounidense, ¿eso no termina afectando a Ecopetrol? Por eso es parte de todo lo que hay que analizar técnicamente, económicamente, jurídicamente. ¿Y cuándo van a hacer ese análisis? ¿No hubiera sido, ministro, y se lo digo a manera de pregunta, mejor haber analizado antes de hacer el anuncio? El presidente ha dicho, podríamos tener una alianza entre PDVSA y Ecopetrol, y es lo que estamos revisando. ¿Ustedes miraron el tema de la lista Clinton antes de, ministro? Es conocido por todo el mundo, pues el tema de las sanciones, todo lo que ha venido pasando, y justamente pues esta situación se da luego del levantamiento de sanciones. Sí, pero el levantamiento de sanciones, ministro, es temporal y limitado. Claro, por eso estamos revisando todas las condiciones y hace parte del proceso. Incluso lo que estamos haciendo es recuperar infraestructura perdida existente hace muchos años, incluso revisando acuerdos comerciales de hace muchos años. Sí. Ministro, ¿hay una valoración de cuánto costaría
repotenciar el gasoducto en caso de que se pretenda volver a importar gas de Venezuela? Nosotros estamos importando en este momento cerca, en promedio, 200 gigabtu diarios a $15 gigabtu, y podríamos tener un gas a $4. Sí, de Venezuela. Sí. No, pero a $4, perdóneme, Ricardo. Me aclara el tema de costos un poquito, ministro, para ilustración de los oyentes. ¿Qué diferencia hay entre producirlo y en Venezuela a diferencia de Colombia? Los costos de producción que nosotros tenemos, especialmente en petróleo, nosotros producimos fundamentalmente petróleo y crudo pesado, y pues las cantidades, la geología de nuestro país implica unos costos de producción que pueden llegar a ser en algunos contextos competitivos o no, y pues por eso dependemos del mercado internacional. En otros países, y por eso se hacen inversiones, y todos los petroleros del mundo hacen inversiones en otros países, porque está sujeto a eso, cómo se revisan los costos de producción del mismo petróleo. Sí, pero ministro, por partes, porque digamos una de las grandes preocupaciones es que los oleoductos y gasoductos que comunican a Colombia con Venezuela están, la mayoría de ellos, abandonados desde hace muchos años. Y la pregunta inicial, antes de que usted me hablara de los costos, era ¿cuánto vale repotenciar, cuánto vale reparar esos oleoductos y esos gasoductos? Dependerá de la revisión técnica de cuántos kilómetros están disponibles, cuántos kilómetros habrá que reparar, y eso es parte de toda la inspección que hay que realizar, al igual que las líneas de transmisión. Yo le comentaba a Néstor hace un momento, tenemos 3 líneas de transmisión de energía eléctrica que son realmente nuestro mayor objetivo, porque nos pretendemos convertir en exportadores y un hub de energía limpia en el continente. Así que esas líneas de transmisión, tanto con Venezuela, la que estamos usando con Ecuador y la que esperamos desarrollar con Panamá, van a ser importantes para el futuro del país. Sí, ministro, la USO, seguramente usted vio el comunicado de los sindicalistas de Ecopetrol diciendo que primero este sería un plan a mediano plazo, a 5 años, y segundo que se debe mantener, en su opinión, la actividad exploratoria en Colombia de petróleo y gas para proteger más de 150.000 empleos. Ante ese escenario, ese posible acuerdo con Venezuela podría destrabar la posibilidad de que se entreguen nuevas licencias de exploración y explotación petrolera en Colombia. Desde que yo llegué a la cartera, el primer día dije vamos a mantener la actividad exploratoria del país, y es lo que estamos haciendo. De hecho, hemos aumentado la producción de petróleo este año y esperamos tener pues buenas noticias. Se han hecho 15 descubrimientos durante el año y la actividad exploratoria continúa en el país. Sí, la pregunta es si podrían abrirse a nuevos contratos de exploración, no los viejos, ¿no? Pues nosotros nunca hemos hecho una prohibición de la exploración y la explotación, pero todo está sujeto a estos indicadores y a que logremos desarrollar muchos contratos que están suspendidos y que no han producido realmente reservas para el país. Sí. Esa es la tarea de eficiencia que estamos trabajando. Vale, es el ministro de Minas esta mañana en Blue Radio. Ministro, una pregunta final para quienes se preguntan insistentemente, que es la pregunta repetida que tengo aquí de oyentes, ¿por qué traer petróleo de Venezuela o gas de Venezuela puede ser bueno si nosotros tenemos petróleo y gas en Colombia? Pues es que no se está decidiendo ya hacer ese tipo de anuncio. Lo que estamos decidiendo es la exploración de todos los indicadores, revisar técnicamente, económicamente, y si es competitivo sería beneficioso para el país, será beneficioso para el país vecino también, de acuerdo a unas características, pero hoy estamos importando tanto crudo liviano para la refinación de nuestro combustible como gas para la producción de energía eléctrica. Si tenemos precios más competitivos del vecino, pues indudablemente es algo que tenemos que revisar para el bien de las finanzas del país y de la gente que puede recibir mejores tarifas. Sí, quiero precisar una cosa, ministro. Usted nos dice que puede resultar más barato importar petróleo de Venezuela que explorarlo y explotarlo en Colombia. No, lo que les estoy diciendo es que las características del crudo nuestro son diferentes. Y nuevamente les repito, la refinación en nuestro país implica mezclarlo con crudos livianos. En el vecino país tenemos crudo liviano, mientras hoy estamos trayendo ese crudo del Golfo de México, por ejemplo. Hoy podríamos traer algo de lo que nos haga falta, crudo liviano, a un costo competitivo del vecino país, y así refinar y contribuir al cierre de brecha del déficit de Fondo de Estabilización de Precios. Sí, ministro, ¿y usted cómo sabe que el crudo de Venezuela es más liviano si no saben de dónde va a salir el crudo de Venezuela para Colombia? En general, el crudo de Venezuela es más liviano. Los expertos, ministro,
tienen estudios que podrían indicar lo contrario. Pues depende, como tú mismo lo dices, del pozo en concreto, pero eso es parte de lo que nuestro propósito, ¿cuál sería? Reducir esos costos para garantizar un cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios, y si yo tengo un insumo que puedo conseguir más barato, pues por supuesto que tengo que explorarlo. Sí. Es el ministro Camacho, el ministro de Minas y Energía, hablando del anuncio del presidente Petro este fin de semana sobre esa sociedad entre Ecopetrol y PDVSA. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias, feliz día. Estás escuchando Blue Radio.